Bien, jóvenes, vamos a compartir entonces mi pantalla para poder ver esto. Muy bien, ya pueden ver mi pantalla compartida. Ups, enchufaré antes que se me acabe la pila. Excelente. Bien, entonces, les había dicho, pues veamos ahora el otro tipo de fundaciones, en este caso que corresponde a las vigas de fundación, ¿no? Entonces vamos a ver que en realidad esto en su primera parte pues se parece mucho a las zapatas combinadas, en realidad es una extensión más de las zapatas combinadas, que a veces en realidad se la conoce con el nombre de también, lo ponen fundaciones continuas, ¿no? Entonces a esto algunos prefieren llamarle también así. Déjenme, por si acaso, alguna vez escuchan. También se la llama así, fundaciones continuas, o zapatas continuas, también la denomina, ¿no? ¿Cuál es la característica de estos elementos estructurales? O en realidad deberíamos de preguntarnos cuándo utilizamos estos elementos estructurales, ¿no? En realidad se opta por esta solución en las fundaciones cuando vemos, por ejemplo, que el diseño en las zapatas aisladas, pues va a ser antieconómico, por un lado, que nos da dimensiones bastante grandes, y por otro, que puedan inclusive solaparse unas con otras, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ya no sería viable la colocación de zapatas aisladas y debemos pensar en la segunda opción, que sería zapatas combinadas, ¿no? La que hemos visto la anterior, la que hemos concluido recientemente. Y en caso de que no se pueda o no podamos resolver ese problema, o que tengamos muchas columnas en realidad que estén muy cercas, entonces se opta por la siguiente solución, que sería las vigas en este caso, de fundación, ¿no? Algunas características que tal vez sí es bueno recordarlas, recuperarlas. Podríamos ir anotando, por ejemplo, que este tipo de fundaciones soporta la carga de varias columnas, ¿no? Generalmente en zapatas combinadas, pues tenemos dos columnas que siempre van a estar juntas, ¿no es cierto? Pero cuando ya tenemos más de dos columnas, pues ya estamos pasando al tema de las vigas de fundación por un lado. Ya, entonces podemos anotar lo que también he dicho. Se utiliza, ¿no?, cuando se requiere un área de contacto, bastante grande, ¿no? Ahí necesitamos esto. O cuando existe, ¿no?, el de la arquitectura, habría que ver eso, o cuando existen columnas muy cercanas, ¿no? Entonces, en ese caso, pues vamos a requerir el uso de esto. O inclusive también podemos indicar que cuando las cargas en realidad son demasiado grandes, las cargas que están llegando al terreno son bastante grandes y por eso requieren mayor área, ¿no? Entonces, mayor área de contacto. Entonces, eso se va relacionando en este punto. Bien, vamos a un poquito sacar para
acelerar esto, algunas imágenes del texto, ya, que nos van a servir y nos van a ayudar a optimizar el tiempo, ¿no? Entonces, esta es una de las imágenes que vamos a colocarlo acá, inicialmente, ya, donde observamos, por ejemplo, aquí una viga de fundación de 3 columnas, ¿no? Donde tenemos ya 3 columnas que va a soportar este elemento, pero entendiendo que no siempre van a ser solo 3, ¿no? Pueden ser 4, 5, 6, etcétera, ¿no? Aquí ya no hay un límite, pueden tener hasta n columnas, ¿no? Entonces eso hay que entender. Lo que sí vamos a diferenciar en realidad es que a veces, dependiendo mucho del proyecto, pues podemos nosotros diseñar, en este caso, vigas de fundación como fundaciones continuas, de ahí viene el nombre, ya que simplemente van a tener un espesor constante, ¿no? Una viga, como una viga rectangular así, como se está observando en esta primera parte, o en su efecto, y esto en general es cuando ya tenemos cargas demasiado grandes o queremos optimizar el diseño, 2 opciones, ¿no? O las cargas son muy grandes o uno quiere optimizar el diseño. Miren que puede optar, por ejemplo, por un espesor mucho menor que en este caso. El detalle es que debe colocar que la viga debe prolongarse a una cierta altura, pues en un espesor mínimamente que sea las dimensiones de la columna, mínimamente, ¿no? Sin embargo, es práctica común que esto siempre sea un tanto mayor a las dimensiones de la columna. Esto con el fin de absorber pues todos los esfuerzos a punzonamiento principalmente, ¿no? Entonces, solo para garantizar el tema de punzonamiento, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ahora tenemos estas 2 opciones, ¿no? Sin embargo, uno que hace en la práctica, pues opta por este diseño, generalmente. Si bien parece ser un tanto antieconómico por el espesor alto que seguramente aquí se va a definir, ¿no? Pueden ser 80 centímetros, 1 metro, dependiendo, inclusive en edificios bastante grandes, pues se han registrado pues vigas de alturas de hasta 2 metros, ¿no? de espesor. Entonces eso depende mucho también de las características de la estructura, ¿no? Entonces, ¿por qué se opta más por este diseño? Por la facilidad en realidad constructiva, ¿no? Es bastante simple. Pero sí hay que reconocer un tanto antieconómicos, podríamos considerar, ¿no? Y en el otro caso, pues tenemos acá estos elementos que sí, se optimiza seguramente bastante el volumen de hormigón realizando este diseño, ¿no? Pero en el tema constructivo seguramente que esto va a complicar mucho, ¿no? Miren que tenemos que hacer una excavación de estas dimensiones, ¿no? Luego tenemos que hacer el vaciado seguramente de esto, ¿no? Y miren que el encofrado acá va a quedar volado y tendríamos que esperar mucho tiempo todavía para armarlo o ver la manera constructiva que seguramente va a complicarse mucho, ¿no? Entonces, por eso es a veces que uno opta más por este lado, ¿no? Claro, uno quisiera ir siempre por este tema. Pero principalmente ahora, después de ver ciertas características aquí en esta figura, debemos tener en cuenta ya la longitud de la viga de fundación, ¿no? Miren, esta longitud de la viga de fundación pues va a ser seguramente mayor que inclusive una zapata combinada, y de hecho debería venirnos ya a la mente, ¿no? Debería de venirnos a la mente que vamos a tener pues una serie de momentos seguramente dependiendo al número de columnas, ¿no? Diferente. También debería de venirnos a la mente, creo que aquí no lo hemos hecho, sí, en zapatas combinadas, en realidad todavía no se ve el tema de la excentricidad con mucha fuerza. Pero el detalle es de que debido a la disposición en este caso, de
de las diferentes fuerzas que van a llegar a estas columnas, o sea, imagínense, P1, P2, P3, y no solo eso, sino podríamos considerar N, número N, y también entendiendo, ¿no? Entendiendo que estos esfuerzos no son pues uniformes, no son iguales, para nada, ¿no es cierto? Hemos visto, ustedes también en sus corridas han podido ver que estas cargas que llegan pues son muy diferentes una respecto a la otra, ¿no? Eso por la distribución de esfuerzos que se genera en la estructura, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar en realidad a un problema que debemos controlar en este tipo de elementos de fundación. Y ese problema está relacionado con la resultante de las cargas que están llegando de las columnas hacia nuestra fundación, en este caso la viga, ¿no? Entonces, sabemos que la resultante, por ejemplo, solo para recordar, ¿no? Tomamos en cuenta toda la sumatoria de las cargas que llegan, ¿no? ¿No? De todas las cargas que llegan, y seguramente esa resultante pues va a actuar en algún lado. Obviamente quisiéramos nosotros que actúe en la mitad de la longitud de esta fundación, ¿no? Exactamente, pero a veces no ocurre aquello, sino que va a actuar debido en este caso a la variabilidad de la carga, pues probablemente la resultante pues actúe en un lugar diferente al centroide o al centro de esta fundación. De tal manera que si suponemos que esta longitud es L y el centro de gravedad, por ejemplo, se encuentre por acá, ¿no? Un centro de gravedad por acá. Entonces vamos a generar aquí una excentricidad, ¿no? Una excentricidad que me va a generar un momento en estos elementos estructurales. Entonces, ese es el primer análisis que uno debe de realizar. Uno debe conocer primeramente este efecto de la excentricidad en las fundaciones, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos ver antes de empezar a hablar de diseño mismo es analizar justamente este tema, ¿no? Entonces, anotemos, por ejemplo, el efecto de la excentricidad en vigas de fundación. Entonces debemos hacer un análisis de este caso. Entonces pongamos, bueno, mismo podría aprovechar. Análisis. Entonces debemos tomar en cuenta este aspecto que acabo de indicar, ¿no? Para eso, pues, a ver, vamos a nuestro texto, ahora sí vamos a optimizar bastante aquello, y aquí está justamente ese punto, efectos de la carga excéntrica sobre las vigas, y sí lo vamos a llevar a esta figura. Ups. Esta figura sí me agrada, la vamos a llevar por acá. Y ahí tenemos, por ejemplo, este esquema que vamos a utilizar para hacer el análisis de la excentricidad en este tipo. Y aquí está mucho más claro, observen, ¿no? Una carga 1, carga 2, carga 3, carga 4, que va a llegar en realidad a una sola base de fundación, a una sola fundación en este caso. Entonces, miren lo que les había adelantado acá, dice, pues la resultante probablemente pues va a caer en cualquier lugar. Bueno, este es un esquema, ¿no? Obviamente
el esquema puede estar un poco exagerado, no hay problema, pero la idea es entender en realidad el efecto que va a ocurrir en estas fundaciones, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, acá, que tenemos una excentricidad ahí, que es la distancia del centro de gravedad de este elemento, o de la longitud, en el centro de la longitud, ¿no? Medida desde el centro más bien de esta distancia hacia la posición de la resultante, donde se va a ubicar, ¿no? Entonces, esto seguramente debemos también nosotros determinarlo. Pero lo que vemos acá es que vamos a tener, por ejemplo, una distribución en la base de la fundación, pues diferente, no uniforme, ¿no? Entonces, por eso dice acá, por ejemplo, en el lado izquierdo, debidamente suponiendo que esta carga de acá es menor que estas cargas de que están a la derecha, pues se supone que la reacción del terreno, pues, o la presión del terreno va a ser menor que en esta otra zona, ¿no? Entonces, y eso nos lleva a que la viga de fundación pues va a tener una situación de una distribución de presiones pues del tipo trapezoidal, generalmente, ¿no? Entonces vamos a tratar de llegar a que, pero no siempre ocurre eso, ¿no? No siempre ocurre eso. Aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, un análisis en cuanto a esta reacción. ¿Cuál es la base en realidad de esta presión generada en el terreno? Eso es lo que debemos analizar. Entonces voy a empezar, por ejemplo, de la ecuación básica, que probablemente muchos lo han olvidado ya, pero estoy seguro que en mecánica de suelos 2 vieron este análisis del efecto de las excentricidades. ¿Alguien recuerda, por cierto, solo para tener un dato? ¿Alguien recuerda? Por lo general uno se olvida, ¿no? Bien, no importa, pero ahora vamos a recordar y tenemos que recordar ese punto. Miren que esta reacción o esta presión que se va a generar acá, pues va a ser función ahora de la resultante que está actuando acá, ¿no? Y esta resultante obviamente está relacionado en base a toda el área de contacto. Bueno, aquí otra vez me cambian la nomenclatura, es por eso que no me agrada mucho esto, ya les he dicho, pero nosotros vamos a entender siempre que el ancho de la zapata es igual a B y L es la longitud más larga, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta siempre. Por tanto, esta presión que se genera acá va a ser igual a la resultante, ¿no? Esta resultante que aparece acá, dividido esto entre el área de contacto, ¿no? Y esta área de contacto, pues va a ser igual a A, ¿no? Para nosotros, en nuestra nomenclatura, eso es igual. Sin embargo, entiendo que aquí en este elemento, y estoy observando gráficamente, les había dicho acá, se va a generar un momento debido a la existencia de esta excentricidad, que puede ser positivo o puede ser negativo. Por tanto, a este se lo suma más, menos, puede ser positivo o puede ser negativo, justamente el efecto de ese momento en relación al elemento estructural o a la viga de fundación en este caso. Por tanto, esto va a ser igual al momento, ¿no? Un momento multiplicado por un brazo, obviamente una distancia, necesitamos una distancia, y a esa distancia la vamos a llamar X simplemente, y esto debe estar dividido entre el momento de inercia de este elemento, ¿no? En esta dirección, por tanto, el momento de inercia va a estar relacionado o va a estar en base a B y L, ¿no? A, B y L, o sus dimensiones de esta fundación. Por tanto, vamos a decir muy bien, el momento de inercia vendría a dividir a esto.
Esta es la ecuación, en realidad, la ecuación básica, la ecuación base para hacer el análisis del efecto de la excentricidad. Entonces yo debo recordar esta ecuación básica que ha salido, en realidad, de esta gráfica, ¿no? Entonces, en base a esto, pues podemos todavía nosotros desglosar, hacer algunas cosas, entendiendo, por ejemplo, que la resultante, aquí está, ¿no? Esta resultante es igual, ¿no? Esta resultante es igual, por ejemplo, a todo esto, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos esa resultante. R es igual a la sumatoria de todo esto. Entendemos que el área está relacionado con la base de contacto, ¿no? Entonces el área que aparece acá es igual a B por L, ¿no? B por L. El momento, en este caso, el momento va a ser igual a ¿qué? Este momento va a estar relacionado con la excentricidad, entonces vamos a decir, resulta de la multiplicación de la resultante, ¿no? De la resultante por la excentricidad, ahí aparece la excentricidad, y la inercia, en este caso, ¿no? Este momento de inercia va a ser igual a ¿qué? A B, en este caso va a ser igual a B multiplicado por L al cubo, ¿no? Por L al cubo, L al cubo, y dividido entre 12, ¿no? Entonces todos recordamos esta ecuación. Esta distancia X que les había dicho, en realidad X, pues va a ser una medida al centroide de la fundación, o al menos al centroide de esta longitud. Por tanto, X va a ser igual a L medios, ¿no? L medios, y creo que con esto, pues, ya podemos nosotros generar una nueva ecuación, o reemplazando todas estas cosas en la ecuación principal, vamos a poder encontrar una ecuación general, ¿no? Entonces, si reemplazamos todo esto, por ejemplo, acá, ¿qué nos va a quedar? ¿No? Entonces vamos a decir, muy bien, entonces reemplacemos, la ecuación quedaría de esta manera, la presión va a ser igual a la resultante, ¿no? La resultante dividido entre el área, pero el área es igual a B por L, ¿no? B por L. A esto debemos ponerle el más menos siempre, más menos. El momento es igual a la resultante por R, digamos, perdón, por la excentricidad, y X es igual a L medios, ¿no? X es igual a L medios, y el momento de inercia es igual a B por L al cubo, B por cubo, dividido entre 12, pero este 12 ya lo puedo llevar directamente, ¿no es cierto? Bueno, me ha salido mal la idea, voy a borrar esto y vamos a colocar aquí 12 por la resultante por E, ¿no? Entonces ya estoy llevando simplemente a ese lado todo aquello. Entonces miren que ahora la ecuación general que había escrito pues va a cambiar de forma. Voy a simplificar el 2 por acá y tengo un valor de 6. Voy a eliminar esta L de acá con una de acá y me queda L cuadrado simplemente, ¿no? L cuadrado.
¿Y qué más puedo hacer? Bueno, creo que nada más, ¿no? Es eliminado principalmente estas dos cosas. Y ahora seguramente puedo reorganizar esta ecuación, ¿no? Y veo que aquí tengo algo común, puedo factorizar la resultante, ¿no? Factorizo la resultante. Puedo factorizar aquí abajo también B y L, porque en ambos tenemos BL. Entonces vamos a tener B por L. Y todo esto multiplicado, en este caso por, he sacado básicamente todo este elemento de aquí, me quedaría simplemente 1 más menos 6 veces, en este caso, la excentricidad, porque R ya salió, dividido entre B salió, y también salió un dato de la longitud, y nos quedaría sobre L simplemente, ¿no? Entonces, miren que mi ecuación general, ya para fundaciones, entonces va a ser esta que acabo de definir, ¿no? Entonces ya tengo ahí mi ecuación general. Entonces la puedo llamar, si quieren, de esa manera, ¿no? Entonces voy a ponerla acá, ecuación general. Esta es la ecuación general. Entonces, observo la ecuación general y empiezo a analizar, ya justamente es lo que tenemos que hacer ahora, empiezo a analizar lo siguiente, ¿no? Entonces digo, la resultante es un valor conocido que voy a obtener de la sumatoria de todas las fuerzas. B y L, ajá, aquí tengo una primera variable. B y L van a ser variables, ¿no es cierto? Que seguramente, previo a esto, debería de salir de un análisis o de una verificación geotécnica, ¿no es cierto? Debería de salir. Pero ya, bueno, de la verificación geotécnica, pues va a salir unos datos tentativos, ¿no veo? Para que no le fallemos simplemente en la capacidad admisible, ya hemos visto, al igual que en las fundaciones aisladas. Ya voy a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar acá, solo para indicar en realidad que la verificación debería de realizar, debería de realizárselo de igual manera, idénticamente, que para el caso de una fundación combinada. Recuerdan que cuando yo les decía, o cuando estábamos viendo esto, les decía, en caso de vigas de fundación, pues va a ser lo mismo, esto nos va a servir, el análisis es exactamente idéntico, ¿no es cierto? Entonces, la parte de la verificación geotécnica, por ejemplo, jóvenes, ustedes la deberían de realizar de igual manera que en las fundaciones combinadas. Es la misma idea, ¿no? ¿Qué nos interesa conocer? Solamente una longitud L inicial y una base inicial, así como lo hemos hecho en este caso. Pueden utilizar las mismas ecuaciones, las mismas planillas, inclusive que hemos generado. Entonces, eso va a ser útil, ¿no? Van a ser útiles en realidad eso para hacer esa verificación. Hemos entendido, y espero que a todos les haya quedado claro, que en realidad las dimensiones que se definen acá no son definitivas, ¿no? En este tipo de fundaciones combinadas y vías de fundación, pues no van a ser definitivas. Son unos datos que me van a llevar a un área muy, muy próxima al que me va a salir en el análisis estructural. Eso sí, debo estar seguro. Y por eso, ¿no? Y debido a esto, es que definimos una capacidad admisible ya mucho más precisa, ¿no? Entonces, así, para eso nos sirve en realidad esta verificación, para determinar una capacidad eh, adecuada para el caso, ¿no? Entonces, con este dato, pues nosotros ya podemos pasar a la parte estructural, así como lo hemos visto acá, y hacer nuevamente todo el proceso. Entonces,
no creo yo conveniente en este punto, pues, repetir todo este proceso, ¿no es cierto? Ya hemos visto que hay que hacer, bueno, hemos hecho ya en realidad unos cambios a la planilla también, por corrección, por forma de la fundación, que es exactamente lo mismo, o sea, no van a cambiar absolutamente nada. ¿Ya? Entonces deberían de trabajar de la misma manera. ¿Ya? Entonces, este paso en este elemento estructural lo vamos a obviar, no obviar, ¿no? Lo vamos a considerar que ya conocemos el procedimiento, ¿no? No va a cambiar en lo absoluto. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Se entiende lo que acabo de decir? No vale la pena volver a repetir todo eso innecesariamente, ¿no? Ya hemos analizado, el análisis va a ser exactamente de la misma manera. ¿Sí se entiende? Sí, ingeniero. Creo que el 99.9% se ha dormido. Está claro, ingeniero. Ah, ya, muy bien. Excelente. Ay. Bien, entonces ahora sí, hecha esa aclaración, pues concentrémonos nuevamente en el análisis por efectos de la excentricidad, ¿no? Bien, entonces decía, esta es una variable que vamos a definirlo acá, y observamos acá que aparece la variable principal, que es la excentricidad, ¿no? Y miren que esta excentricidad puede tener diferentes valores, ¿no? Puede tener una longitud grande, puede ser pequeña, es una variable principal. Entonces, debemos hacer el análisis en función a esta posición. Pero previo a aquello, ¿ya? Previo a aquello, jóvenes, vamos a analizar este sector donde está aquí remarcado, no vamos a hablar de aquello. Es importante conocer en realidad, lo voy a traer un poco más acá, para que se note mejor, ¿no? De esa manera. Debemos entender en realidad que debido a la llegada de las cargas de esta manera, ¿no? Y la presencia de la excentricidad en realidad, debemos tomar en cuenta nosotros esto a lo que denominamos el núcleo central. En el elemento estructural se va a generar más bien una zona ya denominada núcleo central, que es la zona en realidad aceptable para diseño estructural. Vean que aquí está algo exagerado, ¿no? Ya les he dicho al inicio, esto es un esquema que me sirve para entender que va a haber una variación en la posición de la resultante, ¿no? Y eso va a depender de esta posición de la excentricidad. Pero en términos ya de diseño, hablando de diseño, pues nosotros debemos hacer que nuestro diseño, que nuestra excentricidad al menos, pues no salga de esta zona, no salga de esta zona. Esta dimensión de la excentricidad tiene que caer en realidad dentro de esta zona. Como punto máximo seguramente va a tomar el borde de esta zona de excentricidad. Y esta excentricidad, o este núcleo central más bien, queda definido en función a la longitud de la viga de fundación. Dice que ha medido siempre desde el centro de gravedad, por eso aquí nos dice, considerando el centro de gravedad, o sea, el L medios, en otras palabras, ¿no? Desde ese punto, pues debemos tomar en cuenta una distancia máxima de L sextos, ¿no? A L sextos se va a generar esta excentricidad. A ambos lados, L sextos a este lado, miren, aquí está, L sextos a este otro lado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esta definición del núcleo central. Y alguien me dirá, ¿y en esta otra dirección? Bueno, en este caso no nos interesa, pero no está de más indicar que en esta otra dirección, pues va a estar relacionado con esta otra dimensión, por tanto va a ser igual a B sextos, ¿no? La idea es la misma, a B sextos, ¿no? A ambos lados también.
Pero como estamos viendo el análisis de la viga en esta dirección, la dirección X, ¿no? Esta es la dirección X, esta es la dirección Y, en la dirección X, entonces lo que nos interesa es que la excentricidad no salga de una distancia de L sextos. Eso debemos controlar. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver la explicación seguidamente, ¿no? Entonces vamos a abrir una nueva hoja y vamos a suponer algunos casos de análisis. Puede ocurrir 3 casos principalmente. Ya entonces vamos a llamar un primer caso de análisis por acá. Caso 1 lo vamos a denominar cuando la excentricidad sea igual a 0. ¿Eso qué significa? Que la resultante, seguramente, pues va a actuar exactamente en el centro de gravedad de esta fundación. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que estaríamos suponiendo inicialmente. ¿Puede darse ese caso? Sí, claro que sí. Por eso lo estamos viendo. Entonces, si vamos a nuestra ecuación general, y la voy a copiar directamente, ¿no? Esta ecuación general que la he, bueno, luego borro, colocado ahí, ya, voy a borrar un poco esto para que quede un tanto más limpio. Entonces, siempre voy a partir de mi ecuación general en el análisis, ¿no es cierto? Entonces voy a agarrar la ecuación general acá y voy a decir muy bien, ¿qué pasa si en esta ecuación general yo reemplazo, ¿no?, que la excentricidad es igual a 0? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, digo muy bien, ¿qué pasa si esto es 0? Bueno, todo este término se hace, ¿cuánto? 0, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Todo esto se hace 0 y lo que nos va a quedar acá de esta ecuación general es simplemente que la presión, en este caso, va a ser igual a la resultante dividido entre B por L, ¿no? Entre B por L. Y aquí es donde ahora debo empezar a ver yo qué pasa con la distribución, o más bien, qué pasa con esta presión que se genera en la base de la fundación. Entonces voy a hacer un pequeño esquema, ya con la idea de entender esto y que quede claro. Voy a suponer que tengo ahí mi fundación. Ya solamente es un esquema, no la vean de otra manera. Voy a suponer que aquí están, bueno, llegando varias columnas. No me interesa en este caso las dimensiones ni nada por el estilo, pero voy a suponer que estamos en este caso, ¿no? Si se da esta ecuación, ¿ya? Si tenemos esta condición, pues eso significa, jóvenes, eso significa que la distribución, en este caso de presiones, pues va a ser uniforme. Esa sería la respuesta en este caso, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, que aquí todo va a ser uniforme cuando la excentricidad sea igual a 0. Bueno. Listo. Entonces, si vamos con la gráfica general, decíamos, aquí tenemos un mínimo y un máximo, pero en este caso eso ya no va a ser lo mismo, sino que vamos a decir que la presión va a ser igual simplemente a Q. O si alguien quiere que diga, pues esta presión Q es igual
a la presión mínima, y esto también es igual a la presión máxima, ¿no? Entonces, en este caso dice, muy bien, cuando yo tenga este caso, pues ahora debo determinar la presión generada por el terreno, simplemente haciendo la división de la resultante de las cargas aquí que actúan. Bueno, me olvidé de aquello. P1, P2, P3, y podemos ponerlo N en realidad, ¿no? Entonces, N4, etcétera, ¿no? Y dividido entre las dimensiones de la fundación, ¿no? Eso significa, entonces, como les había dicho, si supongo que aquí está el centro de gravedad, que la resultante pues está justamente aquí, está pasando por el centro de gravedad. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo debo de cuidar en el dimensionamiento de esta fundación es que esta carga que estoy determinando, carga Q, esta presión, tiene que ser, ahora sí, tiene que ser menor o igual a la capacidad admisible del terreno. Ahora sí, debo controlar eso en este caso, ¿no? Ahora sí debo verificar que el valor o esta presión que se genera acá tiene que ser menor a la admisible, a la capacidad admisible del terreno. Ya les he dicho esto de dónde sale, de la verificación geotécnica. Igual que en el caso de zapatas, no sé, combinantes, ¿no? Mismo caso. ¿Está claro? Bueno, el trabajo se simplifica de esa manera. Pero ahora podemos tener un siguiente caso, ¿no? Que la excentricidad pues caiga en algún punto por acá, ya sea por este lado, ¿no? Etcétera, pero que sea menor a L sextos, ¿no? Entonces podríamos poner el otro caso por acá y decir, bueno, un caso 2 de análisis corresponde a que la excentricidad sea menor a L sextos. Esa sería la siguiente situación. Primero hemos supuesto que la excentricidad es igual a 0, que está aquí. Ahora, pues podemos tener el caso de que la excentricidad sea menor a L sextos, pero esté en alguna otra posición. Nuevamente, partimos nuevamente de la ecuación general, siempre partimos de esto, siempre vamos a partir de ahí, excepto que esto es 0, aquí hay que borrar esto, bueno, vamos a volverlo a reescribir, 6 veces la excentricidad, ¿no? Entonces ahora, ¿qué pasa si nosotros suponemos este efecto? Que la excentricidad es menor a L sextos. ¿Qué vamos a tener? Bueno, producto de esto seguramente vamos a derivar en dos ecuaciones, ¿no es cierto? O sea, que puede ser mayor a L sextos o puede ser, en este caso, perdón, no mayor, menor a L sextos. Eso nos lleva a que esta presión, por ejemplo, va a ser igual a la resultante dividido entre B por L, todo esto multiplicado, en este caso, por 1, ¿no? Y aquí vamos a tener la primera opción, que va a ser, por ejemplo, el positivo. Si tomamos el positivo, pues entonces esta ecuación o esta presión va a ser el máximo, ahí, 6 veces E dividido entre L. Tenemos una primera
ecuación. Segunda ecuación, pues va a ser considerando el signo negativo, por tanto, esa va a ser la presión mínima, que va a ser igual a esto, R dividido entre B por L, B por L, 1 menos 6 veces la excentricidad, dividido entre L. Y si hablamos ahora de distribución de distribución de presiones, ¿cómo quedará? Pues seguramente puedo tomar mi mismo esquema acá, voy a tomar esto mismo, ¿no? Puedo, al lado igual voy a colocar, ahora sí, en este caso, pues eso ya no va a ocurrir, ¿no? Lo que va a pasar es que esta excentricidad pues ya va a estar, perdón, esta resultante ya va a estar actuando en una cierta distancia relativamente corta en relación al centro de gravedad, y esta es la excentricidad E, ¿no? Esta es la resultante E. Eso nos lleva entonces a que nuestra distribución de presiones, en este caso, va a ser de este tipo, ¿no? Entonces, nuevamente ahí tenemos una distribución de presiones, bueno, de esa manera, donde ahora sí se evidencia claramente que en este lado va a estar el mínimo y a este otro lado se va a encontrar la presión máxima. Ojo, cuidado que siempre estén pensando que el lado izquierdo es el mínimo y el lado derecho siempre el máximo. Eso dependiendo de la posición de la resultante, puede que la resultante pase a este otro lado, entonces la distribución se va a invertir, ¿no es cierto? Si uno tiene que entender aquello. Cuidado que a veces cuando hacemos los dibujos de esa manera, todos piensan que siempre va a ocurrir o se va a dar de esa misma forma. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Pero miren nuevamente, en este caso, dice, excelente, ya tengo dos posibles ecuaciones y lo que debería de ahora de controlar, al igual que en este caso, es de que ahora sí, yo sé que esta es la situación más crítica, ¿no? Estoy viendo gráficamente, por tanto, mi control en este caso va a ser que la carga máxima, ¿no? Calculada, por cierto, con esta ecuación de acá, debe ser menor o igual a la capacidad admisible del terreno. Debe ser menor o igual a esto. Aquí está el punto de control. Debo controlar esto en este análisis de esfuerzos. No es, en este análisis por excentricidad, perdón. Todavía no estamos viendo los esfuerzos, ¿no? Entonces vengo, ya conozco las ecuaciones y listo. Ahora, nuevamente, regreso acá al esquema general y digo, muy bien, pero hay la posibilidad de que la excentricidad llegue exactamente a L sextos, ¿no es cierto? Por esto o por este otro lado, ¿no? Puede darse ese caso, por tanto, pues podemos nosotros decir qué pasa si ahora consideramos un caso 3, donde la excentricidad sea igual a 3 sextos. Bueno, el esquema seguramente va a ser similar a esto, ¿no? Similar a este esquema, por tanto puedo copiarlo también todo esto, control C, control V,
y bajamos por acá, ¿no? El esquema va a ser exactamente, solo considerando que la excentricidad ahora es igual a L sextos. Y pues nuevamente partimos de nuestra ecuación base y decimos, muy bien, esta es mi ecuación base aquí. Y bajo también nuevamente aquí esto. Para no escribir nuevamente todo. Vamos a poner el mismo color. Y ahora pues lo único que debo hacer es, por ejemplo, es reemplazar esta condición en esta ecuación, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es aquello y vamos a decir, si voy a tomar el máximo, o sea, como este valor, pues va a ser positivo, ¿no? Entonces voy a agarrar, miren que puedo copiar también esta ecuación para no escribir. Creo que me ha agarrado alguna otra cosa más, que aquí lo voy a borrar primero. ¿No? Entonces, si tomo la condición de la presión máxima, pero aquí debo reemplazar entonces, aquí voy a hacer un pequeño cambio, en vez de colocar la excentricidad, voy a colocar que la excentricidad es igual a L sextos. Eso significa entonces que voy a poner aquí L y aquí voy a multiplicar por 6. ¿No es cierto? Eso estoy diciendo. Por tanto, aquí tengo 6 por L, 6 por L. Todo esto me va a dar igual a 1. ¿No? Me da igual a 1. Por tanto, voy a decir en este caso, pues la presión máxima es igual a R, aunque creo que lo voy a traer acá esto ya. Estoy quedando sin mucho espacio y si no, voy a traerlo por acá. Ya, ahora sí para que pueda notarse mejor. Esto lo voy a bajar un poquito. Y veo que ahora haciendo ese reemplazo, lo que voy a tener es igual que R es igual a B por L. Y miren que aquí esto es 1 más 1, es 2. 2 por R, ese valor de 2, pues va a venir de esa manera. Y ahí tengo definido la presión máxima. ¿No es cierto? Tengo definido la presión máxima. ¿Qué pasa si yo reemplazo en esta segunda ecuación? ¿No? Entonces voy a copiar todo esto. Nuevamente, lo voy a poner por acá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora cambiamos la forma y tomamos el mínimo? Este ya no sería el máximo, sino que sería la presión mínima, ¿no? Va a ser de esta forma. ¿Qué pasa si reemplazo nuevamente L sextos acá? En vez de excentricidad, pues ¿qué me va a quedar? L sextos, tengo 1, 1 y 1 menos 1, esto se hace 0. 0 por cualquier valor va a ser 0. De esa manera llegamos a que la presión mínima o de contacto, en este caso, va a ser igual a 0. ¿No? Si la excentricidad fuera igual a L sextos. Esto nos lleva rápidamente a la siguiente conclusión, que la distribución de presiones aquí va a quedar de esta forma. ¿No es cierto? De forma triangular, si quieren, ¿no? Entonces aquí vamos a tener
esta distribución de esa manera. Donde la presión máxima está acá, nuevamente. Máxima, y la presión mínima pues es 0. Es 0, de esa manera, ¿no? Entonces, nuevamente, en este caso, observo gráficamente que la condición crítica está acá, presión máxima. Por tanto, la verificación nuevamente tiene que ser en función a este valor. Por tanto, la presión máxima que se genera acá debe ser menor o igual a la capacidad admisible, ¿no? Debe ser menor a aquel. Y alguien me dirá, ¿qué pasa si la excentricidad, así como se está viendo aquí en la gráfica, sea mayor a L sextos, que podría ser una posibilidad, ¿no es cierto? Si fuera mayor a L sextos, solo para tener una idea, vamos a tener una configuración de la siguiente manera. Se va a generar fuerzas de tracción, el Q mínimo seguramente va a tener un valor negativo, va a llegar a este lado, y vamos a tener una distribución de presiones de este tipo. Miren, o sea, en vez de que el terreno esté soportando, aquí se va a generar una zona de tracción en la fundación, ¿no? Entonces, solamente, teóricamente, solo esta zona estuviera trabajando o resistiendo las cargas que llegan de la columna. Por tanto, eso sería un diseño que no se debe hacer. No esperamos a que... Eso significa, como conclusión, entonces, que no debo, y eso es lo que les decía al inicio, ¿no? Más bien, no debo permitir que la excentricidad sea mayor a L sextos en el diseño. No debo dejar que pase aquello. ¿Cómo voy a controlar? Seguramente con las dimensiones de la longitud, ¿no? Controlo ese efecto con estas dimensiones de la fundación o de la viga de fundación en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, ese diseño no debe ser o no está permitido. Bien. ¿Alguna consulta que tengan hasta acá? ¿Ninguno? Excelente, muy bien. Entonces, ahora sí hemos hecho este primer paso que debe ser necesario, ¿no? Entonces, vamos a continuar y ahora sí vamos a ver el caso de análisis ya de la viga misma. Entonces, vamos a decir método de diseño mejor. Métodos de diseño. Y pues cuando hablamos de métodos de diseño, pues vamos a encontrarnos en la bibliografía con dos maneras o dos métodos de diseño utilizados, ¿no? El denominado inicialmente el método rígido y dos, el método flexible. El método flexible. Entonces, la bibliografía nos presenta en realidad estos dos tipos de
de diseño, ¿ya? En realidad, ¿en qué consiste el método? La diferencia entre estos, en que, por ejemplo, el primer método considera de que el elemento es lo suficientemente rígido, o sea, la viga de fundación, de tal manera de que no va a sufrir ninguna deformación ese material, ¿no? Eso, la deformación es básicamente nula. Esa es la concepción teórica. Y en el caso del método flexible, pues este método considera que el elemento estructural, en este caso la viga de fundación, puede sufrir deformaciones, ¿no? Entonces puede estar sujeto a sufrir deformaciones. En realidad esa es lo, lo que generalmente se hace. Pero, ¿cuál es el método más utilizado? El método que más se utiliza es el método rígido, también conocido como el método convencional, creo que la llaman, o método tradicional, algo así. No me acuerdo muy bien el término, creo que sí es convencional. Entonces, ese es el método que más se utiliza, ¿no? Entonces, vamos a empezar nosotros también a ver rápidamente, pues, ese método en qué consiste, ¿ya? Entonces, vamos a ver el método de diseño rígido. Entonces, podríamos ver como un primer punto esto. Vamos a ver si logramos ver el flexible más. Ya, entonces, decíamos, pues este método en realidad es la concepción misma, es eso, ¿no? Que no se debe deformar, es lo suficientemente rígida, y el procedimiento en realidad de diseño va a ser igual en realidad a lo que hemos visto o hemos realizado un diseño como una zapata aislada, ¿no? Entonces más o menos se sigue los mismos eh, procedimientos. Pero la recomendación, ¿no? Y aquí vamos a anotarlo, mejor acá, hay una recomendación en este caso, ¿no? Que debemos tomar en cuenta. Se recomienda que consideremos que la excentricidad, ¿ya? La excentricidad sea cero. Ese es lo que debemos tratar de buscar en este elemento. Pero alguien me dirá entonces, seguro que eso va a ser complicado, ¿no? Súper complicado, y sí, por la variación de las cargas mismas, eso es complicado. Supongamos el siguiente esquema de una viga, ya de nuestra viga de fundación. Vamos a suponer que ahí tenemos nuestra viga. Sí, trabajemos con 3 nomás, no hay problema. Ya, de esa manera. Y miren que si voy a querer llegar en realidad a esta condición, si nosotros queremos llegar a esta condición, pues vamos a necesitar de que la longitud crezca en una de las direcciones, o en una dirección, o uno de los lados, ¿no es cierto? Y crezca una distancia seguramente, pues, razonable para que se cumpla esta condición. Si esto fuera limitado, pues seguramente que esto va a ser súper difícil de lograr, ¿no? Va a ser imposible. Entonces, si tenemos límite a este lado, tenemos un límite a este lado, pues no vamos a llegar a esto. Pero si no tuviéramos límite, pues tenemos esta opción de considerar que la excentricidad sea igual a cero. Aquí sabemos que las cargas están llegando, por ejemplo, por el centro de las columnas, ¿no? Están llegando de esa manera.
los valores de, en este caso podamos ponerlo P1, P2 para identificar esto, y P3 también por acá, P1, P2, P3, y ahora pues vemos en realidad que aquí se nos va a generar unas ciertas distancias. Nuestra distancia final pues va a ser L acá definido, ¿no? L, pero este L lo va a conformar pues aquí muchas distancias que la podemos ir desglosando, ¿no? Entre eje a eje y inclusive esta otra distancia de acá. Entonces se empieza a generar, por ejemplo, acá una distancia que lo podemos llamar X1. Aquí a esta otra distancia la vamos a llamar X2, X3. Ni siquiera X3, podríamos ponerle XN, porque solo el esquema estoy utilizando de 3 columnas, pero pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser varias, ¿no? Entonces podríamos poner ahí que se me va a generar, en este caso, una distancia XN. Pero si estoy en esta situación de que la excentricidad es igual a 0, pues aquí voy a necesitar una distancia adicional a la que le vamos a llamar simplemente X, ¿no? Entonces, el objetivo de esta distancia, ¿no? El objetivo de esta distancia es, lo anotaré acá, ¿no? O su fin de esto. El objetivo de X, ¿no? El objetivo de X es lograr que se genere una presión uniforme, del suelo. Eso es lo que busca esta distancia L. Ese es su objetivo. ¿No? Recuerden que aquí hemos visto ese caso. Miren, cuando la excentricidad es igual a 0, pues la distribución es uniforme. Entonces, aquí vamos a basarnos de esta distancia para poder generar esa distribución uniforme, ¿no? Entonces, bajo estas consideraciones iniciales, podemos empezar a hacer el dimensionamiento de la zapata. Y vamos a decir, o vamos a tomar más bien las mismas recomendaciones que para una zapata aislada, o como hacíamos en una zapata aislada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacíamos en una zapata aislada? Pues era primeramente como un paso 1, si quieren, paso 1, ¿qué hacíamos? Dimensionamiento. Creo que el frío está perjudicando a los dedos. Denominado en planta, ¿no es cierto? Así lo llamábamos. Entonces ese puede ser un primer paso que vamos a realizar. Para este caso, bueno, ¿qué vamos a hacer inicialmente? Pues deberíamos inicialmente determinar la resultante. Deberíamos determinar la resultante de estas cargas, ¿no? La resultante, que ya sabemos es igual a la sumatoria de todas las cargas P sub I. Ahora estoy viendo, no sé cuán conveniente sea, a ver, quiero parar un minuto acá, cuán conveniente sea darnos el ejemplo nuevamente, ¿no? En nuestro esquema, en nuestro caso de estudio, y poder ir calculando los valores. Pero me he dado cuenta que cuando hacemos eso, pues el tiempo nos queda corto, ¿no es cierto? Y más aún cuando ustedes, jóvenes, pues no quieren hacer los cálculos, ¿no? Se toman mucho tiempo. Entonces me he dado cuenta que ahí es donde perdemos
mucho tiempo. ¿Qué hacemos, jóvenes? Podemos darnos igual el mismo caso de estudio e ir haciendo la verificación, o lo dejamos en ecuaciones simplemente. Si hacemos ecuaciones, ingeniero, la próxima clase estaríamos haciendo los ejercicios. No sé si nos dé mucho tiempo, ¿no? Recuerden que el tiempo ahorita hemos visto que está muy corto, ¿no? Entonces, simultáneamente, pues si no nos va a dar tiempo, simultáneamente haremos las fórmulas con los ejercicios, Ya, ya pero asumiendo pero el caso anterior. sí, pero necesito que alguien activo que me pase los datos y diga, bueno, estas son las cargas, estos son, y haga los cálculos, ¿no? Porque si no, demoramos mucho. Ya, hagamos algo. Miren que ya el tiempo nos está ganando. Coloquemos las ecuaciones de esta primera parte y la siguiente, pues ya voy a decir a alguien, pues, ya que esté listo con sus datos, lo podamos subir y hacer los cálculos rápidamente y hacer las verificaciones. ¿Les parece? Mejor, Inge, por favor. Sí, así también vamos a ir cubriendo esto. Muy bien. Entonces, el primer paso, pues, consiste en determinar la resultante en función a los valores que tengamos, ¿no? Nuevamente, en condición de servicio. Aquí no mayoramos absolutamente nada todavía, ¿no? Aquí no mayoramos nada. En condición de servicio determinamos estos valores. Seguidamente, una vez encontrada la resultante, pues lo que debemos hacer es encontrar la longitud L. Por tanto, podríamos anotar por acá, si quieren, determinar L, ¿no? Determinamos L, la longitud L, y para esto, pues vamos a hacer una sumatoria de momentos, ¿no? Entonces vamos a anotar, prefiero escribir con teclado, creo, porque tarda mucho. Entonces vamos a decir, en este caso vamos a hacer, determinar la longitud de la viga de fundación, haciendo que la excentricidad sea igual a cero, ¿no? Haciendo que la excentricidad sea igual a cero, por tanto, debemos hacer que la sumatoria de momentos, en este caso, ¿no? O sea, para eso vamos a utilizar, perdón, acá, una sumatoria de momentos, ya, pero que de tal manera que se cumpla esta condición, ¿no? Entonces, si recordamos la ecuación de la sumatoria de momentos, vamos a tener, por ejemplo, esta siguiente sumatoria de momentos va a ser igual a la resultante por la excentricidad, habíamos dicho, pero la excentricidad en este caso va a ser cero, por tanto, esa distancia va a ser igual a L medios, ¿no? Entonces ahí vamos a tener ya una ecuación básica que vamos a utilizar para cumplir con esta condición de que la excentricidad sea igual a cero. Entendemos, bueno, me refiero a esto, ¿no? Aquí habíamos definido algunas cosas, por ejemplo, de los momentos, donde X era igual a L medios, etcétera, ¿no? Entonces, igual vemos que en este caso, momento es igual al resultante por la excentricidad, para que eso sea cero, eso es L igual a medios, etcétera. Estoy viniendo por ese lado, ¿no? Estoy haciendo ese análisis aquí en este punto. Entonces, esta parte de la sumatoria, por ejemplo, de momentos, podría resultar igual de la siguiente manera, ¿no? Entonces aquí podríamos hacer un pequeño cambio en función a este esquema que estamos encontrando. Si nosotros tomamos un punto de análisis, por ejemplo, para hacer el control de los momentos, y tomamos esta esquina de acá, pues ¿qué vamos a tener? Pues tendríamos
como que la sumatoria, en este caso, ¿no? Sería la sumatoria de las cargas P sub I, de las diferentes cargas, ¿no? Por sus respectivos brazos. Entonces podríamos denominarlo como X sub I, simplemente, ¿no? Que corresponde a los brazos que van a considerar para cada una de estas cosas, ¿no? Y esto debería de ser igual, entonces, a R, igualamos a esto, R por L medios, ¿no? Entonces, esta sumatoria de momentos va a ser igual a todo esto, y de esa manera, pues, encontramos ya una relación o una ecuación básica, ¿no? Bien, hasta ahí creo que no habría mayor inconveniente. De aquí vamos a despejar L, seguramente. Si despejamos L, pues L nos va a quedar de la siguiente manera. L va a ser igual a 2 veces, ¿no? Multiplicamos esto a todo esto. 2 veces, le pondremos un paréntesis, un corchete por acá, a la sumatoria de todos estos momentos que se generan, X por Y, he dividido todo esto entre la resultante, que ya es un dato conocido. Entonces, de esa manera encontramos la distancia o la longitud de la fundación, ¿no? La longitud de la fundación, L. Pero veo que en realidad, según este esquema, pues para conseguir esta condición necesito una distancia o un volado, ¿no? Una distancia adicional en esta dirección. Pues entonces el siguiente paso pues debería de consiste más bien en calcular, ¿no? Justamente ese valor, calcular esta distancia X. Calculamos la distancia X y pues creo que eso queda bastante simple. Vamos a decir esa distancia X es igual a ¿qué? A L, ¿no? Esta, la longitud que hemos calculado acá, menos seguramente pues todas estas otras distancias, X1, X2, X3, Xn. Por tanto, esto lo podemos tomar como una sumatoria, ¿no? De entre las diferentes distancias que existan ahí, X sub Y. Entonces, de esa manera encontramos también ya esta distancia por acá. Finalmente, una vez que ya hemos verificado esta distancia de la longitud L más bien, pues ahora nos queda determinar la otra dimensión de la fundación, pues que va a consistir en la determinación del ancho B de la viga de fundación, ¿no? Y esto pues la vamos a determinar a partir de la capacidad admisible, obviamente cumpliendo con esta condición, ¿no? Aquí está. Bueno, para nuestro caso, esta de acá, ¿no? Vamos a estar en este caso supuestamente, pero debemos cumplir o hacer que se cumpla esta condición. Por tanto, vamos a decir que para el cálculo de B, pues vamos a utilizar la presión Q, en este caso, esta presión Q, que la podemos igualar a la admisible, por tanto, la voy a decir que entonces la capacidad, la presión admisible, en este caso, va a ser igual a la resultante en condición de servicio, este valor, dividido entre B por L. L ya tengo conocido, ya he calculado de acá, ¿no? Haciendo momentos, sumatoria de momentos y todo aquello, y pues simplemente ahora despejo. Se supone que este dato ya es conocido porque hemos realizado una verificación, ¿no? Este dato es conocido, y de acá despejamos la dimensión del ancho de la fundación, que va a ser igual a R, la resultante, dividido entre la capacidad admisible del terreno multiplicado por L. Entonces, de esa manera voy a definir la dimensión de B.
¿no? Es probable que me salga un valor por ahí, luego debo adoptar un valor razonable, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Finalmente, aquí en este punto se aprovecha siempre, ¿no? Aprovechamos siempre de calcular la presión última, ¿no? Por último, vamos a hacer acá en este dimensionamiento en planta la determinación, ya vamos a determinar o calcular la presión última, denominado Q sub U. Nuevamente, ¿no? Ya lo conocemos esto, sabemos que este Q sub U es igual a la resultante, pero en condición última, ¿no? Que es diferente a esto, ¿no? Dividido entre las dimensiones que he determinado o he adoptado. BL que ya conozco y he adoptado en realidad estos valores, pues debo tener en cuenta esta condición, ¿no? Entonces calculo esto. Para eso recuerdo, por ejemplo, que la resultante última va a ser igual a la sumatoria, en este caso sería igual a la sumatoria de las cargas últimas, estas cargas que llegan acá, ¿no? Las cargas últimas sub I, que corresponde a cada una de las columnas, por acá. Y solo para recordar, pues vamos a decir que esta carga última sub I debe ser igual a la mayorada. Ahora sí debemos tomar en cuenta el mayorado acá, que va a ser seguramente 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, ¿no? Como llamamos carga viva, porque no quiero confundir L con carga viva, sino pondremos nomás ahí CB, ¿ya? Carga viva. O en su efecto, la otra condición es de que estos vengan definidos de la mayoración al 40% de la carga muerta. Entonces, con todo eso, pues podemos determinar la capacidad última, la máxima capacidad a la que que resistiría el terreno, ¿no? Esa condición mayorada. Y pues bueno, eso es en cuanto a la verificación en planta. Con todo esto, pues nosotros debemos ya definir las dimensiones de la zapata en planta. Solo nos faltaría determinar seguramente el espesor H ya en el siguiente paso, ¿no? Sin embargo, pues por temas de tiempo vamos a quedar acá, jóvenes. ¿Listo? Si tuvieran alguna consulta. Muy bien, ninguna. Entonces quedaremos acá. Y nos vemos el día lunes. Ingeniero, disculpe, para la próxima clase, ¿qué fue lo que pidió? Que ustedes pues alisten estas cargas, carga muerta, carga viva de cada una de las columnas, sus distancias, las separaciones, principalmente, ¿no? Está bien. Está bien. Que debería de estar relacionado con el caso de estudio, ¿no? Nuestro caso de estudio, podrían tomar ahí algunas columnas de alguno del esquema, ya en planta. Bien, bueno, entonces jóvenes, nos vemos el día lunes y que tengan muy buenos días. Hasta luego. Hasta lunes, Inge, gracias.